Bueno, me pongo a grabar. Ahí está grabando. Después la paso. Bueno, la reunión se está grabando, perfecto, vamos a continuar. Entonces, fíjense que las carpetas y todo lo que podemos encontrar en la máquina empiezan a ser como bastante parecidos a otros sistemas operativos. Sí, sobre todo el aspecto, no otra cuestión. Nosotros recién en descargas habíamos descargado el instalador de TeamViewer. Tenemos que admitir la Mariana, ahí está. Fíjense que este es el instalador de TeamViewer, el que tenemos acá. Esperen que yo no los veo. Ahora tampoco, y ahora tampoco. Y ahora. Genial. Entonces, este instalador de TeamViewer me permite, digamos, como si estuviese trabajando con Windows 7 o con Windows 10, simplemente es un ejecutable, un .exe, hago doble clic, elijo la opción por defecto, la opción por default, ahí aceptamos, le ponemos que sí, y nos permite hacer justamente esta instalación. No sé si, si todo el mundo contestó que no tiene TeamViewer, pero si alguien llegara a tener, en este momento se puede conectar a la máquina y manejarla, ¿sí? Es una propuesta en el caso de que quieran. Y si no tienen idea cómo es lo de TeamViewer, es exactamente lo que yo acabo de hacer. Entré a la página, descargué este archivo, hice clic en siguiente, 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 finalizar, y ya lo tengo en la máquina para poder controlar otra PC. Vamos a... Genial. Vamos a correr un poquito. Bueno, y esto sería todo, digamos, lo básico. Obviamente no tiene paquete Office, obviamente todavía no tiene Chrome, ¿sí? Si quisieran podríamos descargar el Chrome. ¿Sí? Entramos a Google, elegimos Chrome, dentro de la página de Google si quieren. Lo mismo, descargamos la aplicación. Bueno, me estoy quedando aparentemente sin pilas acá. Chrome, ¿sí? Fíjense que descargamos. Una máquina que se mueve bastante rápido. Creo que está interesante, ya descargó. Vamos a abrir el archivo, Open File. Confirmamos que sí queremos. Sí, uno está totalmente acostumbrado a que el Chrome esté en nuestra máquina, pero fíjense que cuando se instala de cero, lo que hablábamos al principio de la cursada, cuando hablamos un poco de las aplicaciones que vienen nativas en el sistema operativo, Chrome no viene dentro de Windows, uno lo tiene que descargar aparte. Y utiliza sí el navegador que es propio de Windows, que es el Edge, que es este que tenemos acá. Muchas veces se hace el chiste, ¿no? Cuando se usa el Edge, bueno, se usa para descargar Chrome, ¿no? Y después no, como que no se vuelve a utilizar. Fíjense, ya Chrome quedó instalado, nos aparece en la barra de tareas el icono, lo podríamos dejar fijado, estimo. ¿Sí? O sea, como que ya lo dejamos fijo en la barra de tareas. Y ya estoy listo como para trabajar en Chrome. ¿Sí? Creo que fue bastante... voy a ir ya entrando a YouTube para después poder subirles la clase cuando se termine de grabar acá. Alguien escribió en el chat. Bueno, sí, el Edge está bueno, digamos. Lautaro usa el Edge. De hecho, Edge está basado en una plataforma que se llama Chromium y que está desarrollada en última instancia por Chrome o por una asociación de Chrome. Así que, pero si hacemos una encuesta, Lautaro, creo que ¿quién más usa el Edge como navegador principal? Creería Igual que no. yo lo uso porque el Google Chrome no, como que no me anda, por eso. Ah, claro. Bueno, está bien. O sea, creo que el más popular en este momento es el Chrome, pero el Edge no funciona para nada mal. Y si después quieren buscar justamente, la plataforma está basada en
digamos, en una modificación del Chrome que se llama Chromium. ¿Sí? De hecho, podemos buscar algo de Chromium, que es un icono bastante parecido al Chrome. Ahí está. Y si miramos alguna imagen, ¿sí? Ven que es, digamos, bastante parecido, pero lo que hace es cambiar justamente el color típico de lo que sería Google. Pero bueno, son detalles esos nomás. Yo lo que sí quería es esto, ¿no? O sea, cerrar lo que habíamos iniciado el otro día, el tema de el ensamble de la máquina, el tema de poder instalar sin problemas lo que es, digamos, lo que es el Windows 11. Tener en cuenta que es una versión de prueba. Acá funciona perfecto, pero yo no sé si es una versión para usar realmente, por ejemplo, en una empresa o en algún lugar donde todavía no tenemos, digamos, no tenemos documentación y todavía no es oficial, ¿sí? O sea, no deja de ser una prueba esto. Eso es claro, ¿no? Que sí, o sea, es una versión beta y, digamos, si yo pongo en una empresa o pongo en algún lugar, corro digamos, el riesgo de que en algún momento esto falle, digamos, y nos va a generar algún problema. ¿Está bien? Sí. Bueno, esta práctica no habría otra cosa. No sé si make host. Ok, volvemos acá. Bueno, ahora sí. ¿Alguna consulta, algo que quieran comentar acerca de esta práctica? Por fin se hizo esperar una semana, pero funcionó. De hecho, el otro día cuando nos desconectamos ya había funcionado y faltaba lo que vimos al principio, de habilitar el TPM para que sea reconocido por el instalador de Windows. Bueno, nada de nada. ¿Alguno ya lo pudo probar en otro lado o algo? Algo más. Miguel había mandado alguna información para trabajarlo sin TPM. Profe, yo tengo Sí, una pregunta. bueno, genial. Si queremos formatear toda la computadora de cero, está usada, no es que comprada, está actual. Esto que hicimos. Claro, porque vos fíjate que yo ya tenía instalado el Windows 11, al principio de la clase encendimos la máquina y mostramos el Windows 11 y después volvimos a hacer el proceso. Es exactamente esto mismo. Tener un pendrive que todavía no vimos cómo prepararlo, pero que ya lo vamos a ver y contar con una ISO, pero si quieren adelantarse, me quieren consultar, no hay problema. Lo segundo que hay que hacer es comenzar la instalación, como lo hicimos recién, y después en la parte digamos, en la parte donde aparece el disco, lo que se hace es eliminar todas las particiones, crear particiones nuevas, que hay un botón que dice Delete y otro botón que dice Create, y nada más. Y después la parte más grande es elegir el formatear. Y después ya la máquina va haciendo todo el proceso solo. Digamos, después a veces uno se puede encontrar con algunos inconvenientes entre medio. A nosotros nos pasó la semana pasada. O sea, Sí, sí, imagínense que, yo lo que digo es que imagínense que en condiciones normales hoy fue como un cuento de hadas, ¿no? O sea, nos conectamos, pusimos siguiente, finalizar, pero la semana pasada fue una película de terror. O sea, imagínense si ustedes necesitan el equipo y les queda trunco o les queda medio hacer. Y bueno, hay que buscar información, hay que ponerse, hay que arrancar de vuelta el proceso, pero bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Eso, digamos, como que sería parte de claro, lo que... yo la primer parte me la perdí porque entré un poquito más tarde. Solamente lo único que mostramos era el sistema operativo, porque es la misma máquina que trabajamos en la clase anterior. Mostramos solamente el sistema operativo. Cuando reiniciamos, volvimos a cambiar o volvimos a deshabilitar el TPM y volvimos a iniciar la instalación. Cuando iniciamos la instalación nos dio el mismo error que la semana pasada, creo que eso está grabado, si querés después ver los primeros minutos.
Y una vez que terminamos eso, volvimos a entrar a la BIOS, habilitamos el TPM y ahí hicimos todo el proceso paso a paso para hacer la instalación. ¿Sí? Pero es esto. Es esto, para entrar a la BIOS, cuando enciende la máquina directamente hay que tocar F12, me parece que era, ¿no? No, puede cambiar de acuerdo al fabricante de la BIOS y de acuerdo al modelo. Puede ser suprimir, puede ser F2 en vez de F12. Digamos, generalmente son esas dos, F2 o suprimir. Después F12 me permite cambiar el orden de buteo. Nosotros hoy, la idea era por ahí comentar un poquito la unidad 2, donde vamos a ir viendo algunas cosas de ensamble que ya hicimos en la práctica, así que por ahí vayamos algo más rápido. Y después ya en la unidad 3 vemos justamente configuración de BIOS. Por eso lo que decía, nosotros nos adelantamos un poco, ¿sí? O sea, nos fuimos para adelante 2 o 3 cuadras y ahora estamos volviendo. Entonces, si queda algo con dudas, pregunten o algo y lo vamos a ir viendo. Y vuelvo a decir, no vimos cómo preparar un pendrive, no vimos cómo entrar a la BIOS, digamos, hay un montón de cuestiones que todavía no vimos, pero bueno, me pareció interesante que podamos probar el Windows 11 antes que nadie, no sé, igual ya unos cuantos lo probaron. Alguien pregunta en el chat que qué hay de nuevo con Windows 11. Mira, yo lo único que pude ver, Lautaro, es algún cambio de apariencia nomás, ¿sí? O sea, no hice un análisis, no leí mucha más información acerca si hay cambios estructurales grandes. Sí me sorprende bastante el cambio este de apariencia, me sorprende bastante esto de las ventanas, justo las estoy abriendo acá, que son muy parecidas a lo que es Linux, y a mí me da una sensación de que es parecido a Mac alguna parte. Mira, por ejemplo, yo comparto acá mi escritorio, digamos, esta barra de abajo, donde yo acá tengo para acceder a los archivos, ¿sí? Si bien no es, o sea, no tiene esta animación todavía, pero calculo que dentro de poquito va a salir alguna animación bastante parecida. Mirá lo que es la configuración o la preferencia de sistema. Si yo entro a la preferencia de sistema, toda esta cuestión centralizada o cuadrada, ¿sí? Que tenemos ahí, me suena que es un poco similar. O sea, yo noté esos cambios. Se habla mucho de que va a tener mejor aprovechamiento de las baterías en notebooks. ¿Sí? Eso es algo que sí leí, pero que no lo pude probar. Entonces, si yo tenía una máquina que con Windows 10 la batería me funcionaba 3 horas, dicen que se va a incrementar bastante, porque va a consumir menos recursos y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, vuelvo a decir, es una beta, que es una beta, es una versión de prueba. Lo que va a suceder con el sistema operativo, con el lanzamiento original, va a ser para la fecha de Navidad, para diciembre. ¿Sí? Recién para diciembre uno va a poder comprar un Windows 11. Y mientras tanto son pruebas. Así que eso es lo que leí. No sé si alguien recopiló algo más de información y quiere compartir o algo, está más que bienvenido. Pero yo leí esas cosas nomás. Y no profundicé tanto en el tema. No sé si está respondido, Lautaro. Apariencia y duración de batería serían como las respuestas a algo nuevo. Por lo menos las que leí, y la apariencia la pude comprobar y la de batería no la pude comprobar. Todavía no hay soporte para sistema virtual tampoco. Así que bueno, esa sería otra diferencia, que Windows 10 sí tiene soporte para máquinas virtuales. Bien. ¿Algo más? Por mi parte no. Profe, ¿vio que van a lanzar un nuevo sistema de programación argentina? No leí nada. ¿Qué sistema o qué es? Creo que para las empresas. Ah, mira. No sabes a qué hace referencia o cómo se llama, ¿no? Creo que acá tengo la noticia. Ahí se la paso. A ver.
vamos a chusmear un poco. Mientras voy ingresando acá para compartirles alguna... ¿Estás mandando al chat? Sí, ahí lo manda el chat. Bueno, para porque tarda un minuto en ingresar. Ahí está. Ah, un lenguaje de programación nuevo. Sí. Ah, mira. Bueno, ya empieza a ser un poco más para el lado de los programadores, ¿no? Hoy en día, digamos, los lenguajes más nuevos que podemos encontrar son Python, digamos, todo ese tipo de lenguaje por bloque, y la verdad que no sabía de esto. Aparentemente es un emprendimiento medio privado y medio estatal, así que nada, es para ver, digamos, por dónde va. Pero bueno, es interesante que haya un nuevo lenguaje de programación. No sé si alguien hace algo de programación acá, pero está muy bien la noticia. Bueno, por mi parte lo que voy a hacer es les voy a compartir un poco acá la pantalla y vamos a hacer simplemente una introducción de lo que sería esta unidad 2 que vamos a mencionar un poquito algo hoy, ¿sí? Ustedes tienen un documento de la unidad 2 que, digamos, tenían que haber leído un poco. ¿Estoy en Sí, lo sí. correcto? Sí, genial. Y nosotros habíamos visto la introducción, habíamos visto lo que era la instalación de fuente de alimentación, ¿eso lo recuerdan? Vamos a volver acá. Que habíamos visto un pequeño video. ¿Sí? Este video de cómo hacer la instalación de la fuente de alimentación. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, genial. Bueno, esto ya lo estuvimos trabajando. Y la idea, bueno, esto también ya lo trabajamos. Esto lo trabajamos. Bueno, también vimos justamente esto, que lo aplicamos cuando hicimos el ensamble acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan este video que nos permitía posicionar el procesador? ¿Sí? Sistema de refrigeración, cómo colocar lo que es la placa madre. ¿Sí? Todo esto lo habíamos también trabajado. Instalación de la RAM. Y habíamos llegado hasta acá. ¿Sí? Selección de la placa también. Estamos correctos con esto, ¿no? Habíamos visto la diferencia entre un LGA, un PGA, el que tenía pines, el que no tenía pines. ¿Vamos bien? Sí. Bien, genial. Bueno, con respecto a la selección de memoria, yo creo que habíamos quedado acá en este lugar, si no me equivoco. Los tipos de memoria, ¿sí? que podemos elegir. ¿Sí? Y esto ya lo teníamos que empezar a trabajar hoy. Lo que es la instalación de unidades de disco. Es cierto, esto todavía no lo habíamos trabajado, ¿no? En este curso. No, me parece que no. Bueno, ok, perfecto. Entonces estamos en sintonía, genial. Bueno, fíjense que toda esta segunda parte tiene que ver un poco con lo que estuvimos trabajando en vivo y en directo. Esto de buscar un gabinete, buscar la fuente, empezar a ensamblar en lo que es el banco de trabajo mother, micro, memoria, lo que sería como la base de la máquina. Después empezar a montar, empezar a montar las partes en el gabinete. Bueno, y lo que sigue es justamente toda esta instalación de lo que van a ser las unidades de almacenamiento. Recuerden que dentro de lo que son las unidades de almacenamiento, habíamos visto los distintos tipos de discos,
¿qué tipo de discos podíamos llegar a encontrar? Sólido. Los discos sólidos, que podrían tener 2 factores de forma o 3 factores de forma, porque dentro de los sólidos teníamos a los discos SATA, dentro de los sólidos teníamos a los discos M2, y dentro de los sólidos teníamos a los discos que se denominaban NVMe. ¿Sí? Todos esos 3 grupos serían discos sólidos. Y por otro lado también teníamos los discos mecánicos. ¿Sí? Los discos mecánicos, como este que aparece acá en la imagen, son otro tipo de disco que nosotros vamos a poder encontrar. Así que bueno, vamos a poner ahí de principio cómo sería la instalación de estos discos. Tengan en cuenta que los discos, digamos, tienen una instalación interna, ¿sí? Es decir, que yo tengo que sacar la tapa y desde adentro voy a poner el disco. Alguien me dice, pero eso es bastante obvio, pero estamos haciendo la contrapartida con las unidades ópticas. Es decir, una lectora de CD o una lectora de DVD, en vez de instalarse desde la parte de adentro hacia afuera, se instala desde afuera hacia adentro. También hablamos que qué pasa con las unidades de CD o de DVD o de Blu-ray. ¿Vienen en todas las computadoras de escritorio? Es una tecnología que ya empieza como a decrecer o empieza a desaparecer. ¿Sí? No es una tecnología que está en auge. Pero bueno, si en algún momento tenemos que instalar algo de eso, la idea es que sepamos cómo hacerlo. Bueno, fíjense que obviamente tenemos un disco mecánico, un disco sólido de tipo SATA, es decir, esto no es M2. Y vamos a tratar de hacer la visualización de lo que sería la instalación. Nosotros en nuestra práctica, primero íbamos a poner un sólido SATA y después decidimos hacer otra cosa, después cambiamos, pusimos un NVMe dentro de lo que era la placa. Siempre tengan en cuenta que este tipo de computadoras, que es HP, puede tener algo distinto. Por ejemplo, en este caso, fíjense que tiene un carry, que vamos a ver si va a poder utilizar, pero no se va a poder utilizar. El carry sería una caja que me va a permitir poner un disco dentro. Entonces, fíjense que no coincide este carry, digamos, como para colocarlo en el lugar. Y lo que se va a hacer es montar este disco sólido directamente en el chasis del gabinete. Ese, digamos, sería un poco el objetivo. Tengan en cuenta que habíamos visto distintos tamaños de discos o distintos tamaños de bahías. Y en el caso de los discos sólidos, son discos que, digamos, que tienen un tamaño mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, muchas veces nos ocurre que si tenemos un gabinete que no está nuevo y que no está preparado para discos sólidos, tenemos que ponerlo solamente con 2 tornillos, ¿sí? Como pasa en este caso. Tengan en cuenta que los discos sólidos SATA son muy, muy, muy livianos, ¿sí? Entonces, no tendríamos problema en montarlo con 2 tornillos. Y una de las preguntas que habíamos tenido, no me acuerdo si en un cuestionario, en un test, justamente decía que si tenemos problemas de vibraciones o que se pueda llegar a mover un poquito, no vamos a tener problemas con los discos sólidos, ¿sí? En el caso de lo que es la unidad óptica, fíjense que lo que se va a hacer es lo que yo les comentaba. Vamos a poner la unidad óptica desde la parte frontal, desde la parte de afuera, hacia adentro. En este caso es un gabinete de marca HP. Fíjense que tenemos que sacar todo el frente. No todos los gabinetes funcionan de esta forma, pero particularmente este sí. Y abajo de todo tenemos la bahía, ¿sí? Donde vamos a poner justamente esta unidad óptica. Bien. Bueno, colocando la unidad óptica, fíjense que se pone desde afuera hacia adentro y nuevamente volvemos a colocar la tapa. Todavía no estamos viendo las conexiones ni los cables, que eso lo vamos a intentar trabajar este miércoles, incluso las conexiones del panel frontal, también lo vamos a trabajar este miércoles.
Y lo que se hace, digamos, es colocar los tornillos. Siempre con respecto a los tornillos hay que tener, no sé si cuidado, pero primero hay que posicionar la unidad óptica para que quede prolija, y una vez que quedó posicionada, recién ajustar. Porque a veces pasa de que o queda torcida, digamos, o que tiene mucha más luz de un lado que del otro. Entonces, una vez que posicionamos el frente, la idea sería recién ajustar y recién trabajar ahí. Con respecto a los discos, como es interno, digamos, no tiene tanta estética, pero bueno, también tenemos que trabajar con los tornillos, de ajustarlos primero por ahí con la mano para que encastren y recién después trabajar con la herramienta, o bueno, contar con algún destornillador imantado, que es una cuestión de debate, si hay que usar destornillador imantado dentro de una computadora. Bien, esto es lo que hablamos hace un ratito, que ya lo hemos trabajado, ¿no? Disco SATA, disco IDE, si era mecánico, si era SSD. ¿Qué eran los discos SSHD? ¿Se acuerdan lo que eran? Que lo habíamos visto en la unidad anterior. Bueno, eran los discos que se denominaban discos híbridos, que tenían una parte mecánica y una parte sólida. Eso eran ese tipo de discos que también podemos llegar a conectar. Bien. Con respecto a las unidades ópticas, también lo habíamos trabajado un poco, ¿no? Cuál grababa, cuál solamente leía, cuál trabajaba con qué medio, si era lectora de CD, si era lectora de DVD, si era lectora de Blu-ray. Hay una pequeña tablita, digamos, acá, que, digamos, que describe un poco esta cuestión. Y bueno, con respecto a lo que es la instalación del disco, un poco lo que trabajamos en el video, ¿no? Recordar que va desde dentro hacia afuera, lo que son los conectores o los cables tienen que quedar hacia atrás para que podamos justamente hacer las instalaciones. Acá como consejo de instalación esto que decíamos, ¿no? Apretar levemente los tornillos con la mano y después ajustar con el destornillador para que no se nos caigan arriba de la placa. Nos empiezan a aparecer los tamaños. Fíjense que de 5 1/4 sería el tamaño de la unidad óptica. 3,5, siempre hablando en pulgadas, es el tamaño de los discos más grandes de ese tipo de bahías. Y lo que sería 2,5 pulgadas, los discos sólidos SATA y los discos de notebook, que son más pequeños. Bien, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, los tornillos, digamos, tenemos que ubicarlos en el chasis, y por ejemplo, en este ejemplo, este tornillo como que no se utilizaría, sino que vamos a utilizar este de este lado, este de acá, y los que están de la otra parte. Fíjense que encastran los discos en unas ranuras, y una vez que está encastrado, recién ahí vamos a posicionar los tornillos y ajustar. Y estos son los conectores que yo hablaba, es decir, que queden para el lado de la placa madre, para que después pueda hacer la conexión de datos y para que pueda hacer la conexión de corriente. ¿Está bien? Bueno, esto tiene que ver simplemente con lo que sería el ajuste del disco que vimos en el video recién. Bueno, estos son los pasos. Fíjense que en esta imagen no hay que sacar todo el frente, es decir, que lo único que se sacan son estos brackets frontales, ¿sí? Unos plásticos frontales, se quita el plástico y se encastra en ese lugar la unidad óptica. Lo que yo les decía como consejo, como apretar levemente los tornillos antes de ajustar, para que justamente después podamos encastrar esta unidad óptica y que quede estéticamente bien, que no quede torcida, que no quede hacia afuera, sí, que sea como parte de la máquina. Eso a tener en cuenta. Bien. Bueno, básicamente esto es muy sencillo, ¿sí? Las unidades ópticas se instalan desde el frente del gabinete, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dicen ustedes? Desde el frente sería desde afuera, ¿no? ¿Verdadero? Verdadero, exactamente. Se recomienda apretar los tornillos de montaje de la unidad antes de usar un destornillador.
¿Qué sería, profesor? ¿Una pregunta? ¿Es falso o verdadero? Claro, es digamos, es un enunciado y ustedes tienen que decir si eso es verdad o mentira. ¿Qué les parece a ustedes? Falso. Bueno, vamos a poner falso. ¿Sí? Ahora corroboramos. Fíjense esto, las placas de base modernas, si quieren podemos pensar en la que instalamos el otro día, tienen una interfaz IDE, ¿sí? Para los dispositivos de almacenamiento interno. ¿Se acuerdan del conector IDE? O lo buscamos acá. Es decir, tienen este tipo de ranuras. ¿Será cierto esto? Los más Que nada modernos. de lo que usted nos muestra no se ve porque se ve solo su... Está centrado su cara. ¿En serio? Hace rato. No veo la pantalla. Se ve la A ver. pantalla. Yo se ve veía la la, pantalla. yo veía la pantalla donde estaba mostrando usted. Se ve, Bueno. Ahora, ahí está. Ahora Ahí está. sí. Bueno, lo que, digamos, estamos trabajando acá, decíamos que si las placas modernas tienen una interfaz IDE, cuando la placa madre tiene una interfaz IDE para los dispositivos como un disco rígido, como una unidad óptica. Es decir, ¿las nuevas tienen esto? Yo creo que no. Con más No, seguridad. Esto es muy antiguo, claro. O sea, ya ahora vienen con interfaz SATA o con interfaz M2. ¿Sí? Así que esto es totalmente falso. Bueno, las unidades ópticas, perdón, la interfaz SATA puede utilizarse para conectar HDD. ¿Qué es un HDD? Es el disco, el sólido. Sería el disco del mecánico, ¿sí? Mecánico. El hard disk drive. Bueno, entonces el SATA sirve para enchufar disco mecánico. Sirve para enchufar SSD, que sí serían los discos sólidos, y sirve para enchufar unidades ópticas. ¿Lo ven verdadero o lo ven falso eso? Creo que es verdad. Es verdadero, ¿sí? Obviamente que el HDD que yo ponga no tiene que ser IDE, tiene que ser SATA. El SSD tiene que ser SATA y no tiene que ser M2, y las unidades ópticas actuales todas vienen SATA. En instalaciones en las que la refrigeración del CPU, ¿quién es el CPU? ¿El gabinete? El procesador. El procesador, ¿sí? Es decir, cuando necesitamos que el procesador, digamos, esté bien refrigerado. Se prefieren los HDD para almacenamiento. O sea, se prefieren los discos mecánicos para almacenamiento. ¿Será verdad o será mentira? Yo creo que es falso. Yo creo que es Falso. falso. Bien. Se- Pero ¿por qué creo que es falso? Y porque un disco mecánico que tiene un motor, que tiene una movilidad y ese tipo de cosas, lo más probable es que levante más temperatura que un disco sólido que no trabaja de esa forma, ¿sí? Que no tiene todo ese mecanismo. Bien, y lo último dice, al instalar un HDD o un SSD, los conectores deben apuntar hacia adelante, hacia la parte delantera del gabinete. Falso. Falso también, ¿sí? O sea, tienen que apuntar hacia atrás para que las conexiones se puedan realizar con la placa madre. Vamos a ver si venimos bien o más o menos. Bueno, acá esta recomendación de apretar los tornillos, ¿sí? Es verdadera, ¿sí? O sea, primero posicionamos con la mano o los ajustamos un poquito y después digamos, de saber que está perfecto, recién ahí lo presionamos para que quede fijo. ¿Sí? A eso apuntaba la pregunta. Bueno, esto lo pasamos un poco rápido porque es algo que, o sea, como que lo hicimos. Algunos conceptos para ver, siempre que vean esto, HDD es Hard Disk Drive y hace referencia a los discos mecánicos, y cada vez que vean esto que es SSD es Solid State Disk, que sería como disco de estado sólido, y en el caso de que ambos sean SATA, digamos, todo esto va a ser verdadero, pero tenemos que saber que
dentro de los HDD había otros discos más antiguos. ¿Qué tipo de conexión tenían? ¿Sigue? Tenía una conexión IDE. Y dentro de los SSD, que son SATA, además de los SATA, hay otro tipo de conexión que ¿cuáles son las dos que hay? O las dos tecnologías. Por ahí el Zócalo es el mismo. Las M2 y las NVMe. ¿Sí? Es simplemente, digamos, empezar a incorporar esas cosas. Que podemos tener distintos tipos de discos. ¿Está bien? Bueno, Sí. como les decía, la clase que viene vamos a continuar con esto. Sí, hoy vamos a terminar acá en esta parte. Y vamos a trabajar, entre otras cosas, con los conectores del panel frontal. Con el botón de encendido, el botón de reset, las LED, digamos, todos esos cables chiquititos que aparecen ahí, vamos a aprender a cómo conectarlos. ¿Está bien? Sí. Bueno. De mi parte, nada más. Nos queda menos de un minuto, así que es muy probable que ya se nos corte. Los saludo a todos y nos veremos el miércoles. ¿Está bien? Bueno, profe, hasta el miércoles. Bueno, que Hasta el se miércoles. diviertan, que la pasen bien y nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, Chao, profe. compañero. Hasta luego, profe. Chau, chau. Ahí Miguel Chao. mandó el pulgar. Nos vemos.